Ah, Sean bienvenidos una vez más a este canal, gracias por acompañarnos en estos minutos. En esta ocasión tenemos una entrevista con el pastor Alejandro. Vamos a conocer un poco acerca de su vida, acerca de lo que él está haciendo y también un poco acerca de la iglesia que él pastorea, que es lo que uno puede encontrar en la iglesia. Así es que vamos a empezar en esta ocasión. Y de antemano también agradecemos el tiempo al pastor, ese tiempo que él nos ha preparado, nos ha guardado, apartado para estar con nosotros y contarnos un poco acerca de su vida y un poco acerca de la iglesia también. Así que, pastor, bienvenido, gracias por el tiempo que apartó para esta entrevista. Vamos a empezar con la presentación. No sé si se acuerde todavía, pero hace muchos años, creo que fue aquí donde yo empecé a venir también, hace muchos años que yo lo conocí. De hecho, algo que contaba en la otra entrevista con su hija, con Ruth, era de que aquí fue donde yo me entregué, aunque empecé a asistir a otra iglesia. Entonces hace mucho tiempo que por lo menos yo lo conozco. Pero usted cuéntenos un poco, háblenos un poco acerca de su historia, cómo empezó usted y qué es lo que está haciendo actualmente. Dios los bendiga, mi nombre es Alejandro Quintero. Por la gracia de Dios estamos actualmente pastoreando aquí la iglesia evangélica, la iglesia del Redentor. Estamos aquí ubicados en el 711 Beatty Street aquí en Medford y por la gracia de Dios el Señor nos ha traído hasta este lugar. Bueno, como dice nuestro hermano José, le conocemos desde hace muchos años atrás. Por la gracia de Dios estuvimos aquí hace muchos años atrás como ovejas, apoyando aquí al pastor Mike Leiva. De ahí Dios nos hace un llamado a irnos a México como misioneros y estuvimos en el estado de Jalisco por alrededor de unos 20 años y estuvimos ahí compartiendo la palabra de Dios. El Señor nos permitió levantar algunas iglesias en el estado de Jalisco y ahí estuvimos compartiendo en diferentes comunidades la palabra de Dios y por la gracia de Dios vamos a gustar ya 6 años que el Señor nos trajo de regreso aquí al estado de Oregon. Y pues aquí estamos echándole ganas, trabajando en la obra de Dios. ¿Cómo fue, hace cuánto tiempo fue que empezó usted a pastorear? ¿Empezó a pastorear aquí o empezó en México? Empecé en México, estuve pastoreando, primero estuve 4 años como misionero ahí en el estado de Jalisco y después estuvimos pastoreando 14 años. Y de ahí el Señor nos hace el llamado a regresar aquí a Oregon y aquí vamos a ajustar en el mes de agosto 6 años. Parece que también tiene un canal de YouTube donde, bueno, y acerca de los trabajos o de las misiones que está haciendo también. ¿Qué tanto ha viajado? ¿Qué tanto a qué lugares ha ido a predicar? Porque no solamente ha predicado en México o aquí, no solamente ha pastoreado aquí, sino que ha visitado también otros países, me parece. ¿Qué tantos lugares ha conocido a través de predicar el Evangelio? Bueno, por la gracia de Dios, algo que me encanta y algo que me gusta hacer mucho es salir a las misiones. Y Dios me ha permitido predicar por diferentes partes de la República de México primeramente. Pudiéramos decir en diferentes estados. Uno de los lugares que más me ha encantado ha sido visitar el estado de Oaxaca. Por la gracia de Dios hemos visitado la sierra de Oaxaca. Y pues hemos ido muchas veces, por lo menos unas 14, 15 veces pudiera decir yo. El estado de Chiapas también hemos ido a predicar para allá 2 veces. Y luego de México podemos salirnos un poquito. Dios me ha permitido en algunos estados de aquí de Estados Unidos, California, otros lugares también, Chicago, Alabama. Y también Dios me ha permitido conocer algunos países como el lindo país de Guatemala. Dios me ha permitido ir a conocer Guatemala, predicar allá también, en El Salvador por la gracia de Dios y un par de veces también al país de Bolivia por la gracia del Señor. Y actualmente, el año pasado Dios nos permitió conocer Haití y República Dominicana. Estuvimos ahí predicando el año pasado y pues gracias a Dios, a donde nos ha llevado el Señor. Una de las cosas que decía un pastor que escuchaba hace algunos años y a ver si nos puede contar algo acerca del evangelismo o qué es lo que hace un evangelista. Bueno, y al menos lo que él decía de que decía este pastor de que muchas veces uno como quisiera tal vez tener ese don o quisiera agarrar ese ministerio de evangelista,
Y tal vez no tanto para predicar, para llevar al mensaje, sino decía el pastor de que muchas veces algunos lo hacen para conocer otros lugares, aunque eso se puede aprovechar a lo mejor en esas oportunidades, pero algunos se enfocan más en conocer, de que, bueno, si yo soy evangelista, a lo mejor voy a conocer, voy a viajar a otros países, conocer otras ciudades. Pero decía este pastor también de que, pero si algunos se enfocan en esa área, pero tal vez no ven lo malo. Por ejemplo, decía, si alguien quisiera conocer, por ejemplo, San Francisco, donde hay todo ese tipo de homosexualidades y el lesbianismo y todo lo que se mueve ahí, tal vez tampoco ya no tendrían ese mismo deseo de viajar o no ir a todos los lugares. ¿Cómo ve usted eso? El trabajo de un evangelista, el conocer tal vez diferentes lugares, pero digamos lo bueno, pero ¿le ha tocado también visitar algunos o conocer algunos lugares como de ese tipo? Pues sí, yo pienso que cuenta mucho el enfoque de uno, ¿no? ¿A qué va uno? Yo pienso que siempre el deseo de uno, lo primordial, pues es predicar la palabra de Dios. Uno va enfocado siempre a donde quiera que hemos ido, pues llevar el mensaje de la palabra de Dios y ya sobre eso, pues conoces diferentes culturas, conoces diferentes personas, pero nuestro enfoque principal, yo jamás he ido con esa mentalidad de que voy a ir a conocer un nuevo lugar. Pues el enfoque principal es predicar la palabra de Dios y tratar de hacer pues la labor que el Señor nos ha mandado hacer. Pero sobre eso, como usted dice, ahí uno conoce pues otras personas, conoce uno otros pensamientos, otras mentalidades que pues no puedes ignorar, y sobre eso también pues conoces muy bonitos lugares también, paisajes preciosos y sobre todo lo lindo de las personas de esos lugares. Creo que hay mucho para hablar sobre el evangelismo y bueno, sobre el ministerio más que nada de evangelista, pero para no meternos ahí, ah, háblenos acerca del propósito de la iglesia. Una de las cosas que mencionaba, que hablaba con la pastora Arci, que está el video en este canal también, acerca del propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia en específico? ¿Qué es lo que esta iglesia puede aportar o puede dar? ¿Cómo puede ayudar a las personas que decidan o que vengan a esta iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en este valle? Bueno, Dios los bendiga. Yo creo que una de las mayores cosas que me trajo de regreso al estado de Oregon y lo que buscamos como iglesia es fomentar la unidad entre las iglesias, entre los pastores. Hay un versículo allá en San Juan, en el capítulo 17, donde Jesús oraba al Padre y cuando Él oraba le decía al Padre, Padre, yo te pido que, hablando de sus discípulos, decía, yo te pido que ellos puedan ser uno, así como tú y yo somos uno. Yo creo que si nos unimos como iglesia, si nos unimos como pastores, podemos hacer cosas grandes en este valle. En la unidad está la fuerza. Y una de las cosas que yo he predicado aquí en esta iglesia y les he dicho, una de nuestros propósitos que nosotros tenemos aquí como congregación, como iglesia, es fomentar la unidad entre las iglesias. Yo quisiera que todos nos esforzáramos a hacer esto. Y como iglesia, bueno, nosotros estamos tratando también de cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él nos mandó que predicáramos el Evangelio a toda criatura. Estamos tratando de predicar la palabra de Dios y tratando de llegar a esas familias que tienen necesidad como iglesia. Una de las cosas que siempre me he enfocado en decirle a los hermanos, quiero que seamos una iglesia donde haya amor, donde la gente se sienta cómoda cuando venga a este lugar, donde sientan la presencia de Dios, pero que también sientan el amor entre los hermanos y que puedan ellos mirar la unidad que hay entre nosotros como iglesia. Y nos gustaría que pues un día pudiera tener la oportunidad de visitarnos y conocernos. Somos una iglesia sencilla, una iglesia humilde, pero también somos una iglesia que tiene amor. Somos una iglesia que estamos aquí para ofrecer el amor de nuestro Señor Jesucristo y fomentar la unidad. Una de las cosas que más tal vez se necesitan en estos días, lo que usted mencionaba es eso. Bueno, a lo mejor serían dos cosas. Una que es eso, que es el amor. Y no solamente dentro de la comunidad evangélica,
sino que más mostrarlo afuera, que sería el propósito entonces de esta iglesia, sería mostrar ese amor a las personas que quieran o que tengan esa oportunidad o que tengan que nos den de alguna manera el privilegio de tenerlos aquí en la iglesia. Y lo otro sería la unidad. ¿Cómo ve usted la unidad, ya aparte de la iglesia, entre la iglesia, más que nada, cómo ve usted la unidad dentro de los líderes, que es donde está usted trabajando? ¿Cómo ve? Sí hay formas de trabajar, de que los pastores más que nada se unan, trabajen juntos en un mismo propósito en cuanto a lo que es el mensaje principal de Dios. ¿Sí se puede lograr esa unidad? Yo creo que sí se puede lograr. Una de las cosas que yo siempre les he compartido a los hermanos, que hace varios años atrás, estoy hablando de por lo menos unos 24, 26 años atrás, cuando yo estaba aquí en este valle antes de irme para México, en una ocasión tuvimos una reunión aquí en el valle. No había tantas iglesias hispanas, pero había unas 3 o 4 máximo. Yo pienso que unas 3 iglesias hispanas en ese tiempo. Y tuvimos un servicio en una iglesia americana, en la iglesia El Nazareno. Y yo recuerdo que en ese lugar se reunieron varias iglesias, en su mayoría americanas. Y cuando yo miraba esa unidad tan bonita, dentro de mi corazón decía yo, pero ¿por qué los hispanos nos cuesta tanto trabajo unirnos? ¿Por qué a los hispanos ponemos tantas diferencias? Y yo creo que podemos llegar a la unidad si hacemos a un lado las diferencias y nos amamos tal y cual somos. Yo lo he visto en México, he visto cómo hemos convivido con diferentes denominaciones, pero el propósito principal siempre es fomentar la unidad entre los pastores, orar los unos por los otros y levantar el nombre de Cristo, haciendo a un lado los pensamientos y las denominaciones que a veces nos apagan todo esto, y levantando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clave, levantar el nombre de Cristo en alto, darle siempre a Él la honra y la gloria, y tratar de no tocar puntos doctrinales. Y yo creo que de esta manera, teniéndonos respeto como pastores y cuidándonos siempre como pastores, jamás poniendo en contra las ovejas de los pastores, sino siempre orar por los ministerios y tratar de apoyarnos los unos a los otros. Esa es una de las cosas que nos pueden ayudar para fomentar la unidad como los pastores. Dentro de esa unidad también, si se empieza o se está trabajando y está usted buscando, junto con otros pastores, buscando esa unidad, ¿cómo uno también, porque eso también pues, se ve o se refleja dentro del liderazgo de jóvenes? Al menos una de las cosas que yo, en lo personal, yo tengo, que he tratado también con otros jóvenes, desde que a mí me cuesta entablar conversaciones con otros jóvenes o con otras personas en general, ya sean cristianas o no sean cristianas. ¿Cómo uno puede buscar la unidad, o cómo uno puede buscar la manera de trabajar juntos dentro de los grupos de jóvenes o dentro del liderazgo juvenil? Porque sí, hay muchos, como les decía, hay muchos jóvenes, hay muchas iglesias aquí, hay muchos jóvenes que están trabajando con sus grupos, pero no sé si cada uno a lo mejor lo esté haciendo a su manera o solo ellos, cada quien en su iglesia, pero para tratar de trabajar los jóvenes, al igual como se está haciendo con los pastores, buscando la manera de trabajar juntos, de que haya esa unidad como pastores. Ahora, ¿cómo uno puede hacer también para buscar la manera de trabajar juntos como líderes de jóvenes, para que uno también siga ese mismo ejemplo o busque esa misma unidad? Yo pienso, hermano, que la clave de todo, como vuelvo a repetir estas palabras, es hacer a un lado nuestros conceptos, nuestras maneras de pensar, porque muchas veces nuestras ideas son los que hacen eso que nos separan, ¿verdad? Por ejemplo, cosas sencillas que yo he mirado a través de los años.
a veces somos tan sencillos para criticar de que decir, ay, yo no puedo juntarme con aquellos jóvenes o con aquellos hermanos, no nomás los jóvenes, hablando también de los adultos como iglesia, porque son muy ruidosos, porque allá brincan mucho y yo no, yo ¿para qué voy a brincar tanto estando el suelo tan parejo? ¿Para qué tanto brincar? Y a veces los que no brincamos juzgamos a los que brincan. Los que brincan dicen, yo no me quiero relacionar con eso porque son reapagados, ni un brinquito siquiera se avientan, están ahí todos quietecitos. Pero yo creo que es tiempo de hacer a un lado esas pequeñas diferencias y enfocarnos en nuestro enfoque principal, es darle siempre la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que entre los jóvenes, yo siento que hay menos perjuicios y yo creo que pueden lograrlo. Y yo creo que si primero Dios el día de mañana llegan a unirse como jóvenes, van a hacer cosas grandes, no solamente en este valle, sino donde quiera que se paren. A Dios le gusta la unidad, Dios quiere que estemos unidos y yo creo que es tiempo de hacer a un lado nuestros perjuicios, nuestros pensamientos y amarnos como lo que somos, un cuerpo en Cristo, y hacer a un lado las diferencias y levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto y darle siempre a Él la honra y la gloria sobre todas las cosas. Yo creo que esa es una de las cosas principales. Siguiendo con los jóvenes y una de las cosas, o al menos algo que estaba leyendo, y creo que uno mira también en la iglesia, es de que, y según los reportes que uno lee, o algunas estadísticas que uno mira, dicen de que la mayoría de los jóvenes que están en la iglesia están porque son menores de edad y pues porque sus padres los llevan, pero dicen de que la mayoría de los jóvenes están esperando solamente la mayoría de edad para dejar la iglesia. ¿Cómo ve usted esa entrega o cómo ve usted a los jóvenes dentro de la iglesia? ¿Hay esa búsqueda, hay ese interés más que nada por las cosas de Dios en general? ¿O los jóvenes en sí se está cumpliendo esa estadística de que están llegando a su mayoría de edad y están dejando la iglesia? ¿Cómo ve usted ese interés de los jóvenes por las cosas de Dios? Ok, bueno, yo no quiero ignorar eso que está diciendo usted, porque yo creo que tiene mucho sentido y tristemente es una realidad. Hay muchos jóvenes que lamentablemente piensan de esa manera, ¿verdad? Llegar a ser mayores de edad y retirarse de la iglesia, pero aún dentro de ese mismo grupo, yo pienso que así como el Señor lo ha hecho, siempre Dios ha guardado un remanente, un pequeño remanente. Creo con todo mi corazón que dentro de ese grupo hay jóvenes que aman a Dios con todo su corazón. Yo creo que hay jóvenes que están interesados por buscar la presencia de Dios y por estar en santidad y guardarse para el Señor. No podemos ignorar el primer punto de que tristemente si hay ese tipo de jóvenes. Uno a veces puede mirar la apatía, ¿verdad?, en algunos jóvenes, de que uno ve que por más que uno predica, por más que uno trata de guiarlos hacia buscar a Dios, hay algunos que no quieren buscar de Dios y lamentablemente como pastores podemos percibirlo, podemos verlo. Yo pienso que es tiempo de orar más por nuestros jóvenes, clamar más por ellos, pero gracias a Dios, sobre todas las cosas, Dios siempre se ha guardado un remanente. Yo creo que hay jóvenes que aman a Dios, jóvenes entregados al Señor, y con esos, Dios no ocupa una cantidad grande. Dios solamente ocupa unos cuantos que se dispongan para hacer su voluntad, y con esos poquitos que haya, yo creo que Dios puede hacer una revolución en la juventud y Dios puede tocar el corazón de los jóvenes. Ánimo, jóvenes, y pues echémosle ganas, que Dios me los bendiga. Hay en estos días, y al menos uno que a veces se la pasa en redes, y con todas las diferentes ideas o corrientes, pensamientos que se están levantando en estos días, hay muchas de esas corrientes o de esas ideologías que incluso van en contra de algunas enseñanzas o de algunos principios bíblicos, pero que jóvenes dentro de la iglesia, y al menos, no sé si a veces algunos sabiendo o algunos ignorando lo que esas corrientes, lo que esos pensamientos enseñan o cuáles son las bases de esas corrientes, muchos apoyan ese tipo de ideologías, de pensamientos.
Y muchos están de alguna manera dejando la iglesia, o por lo menos haciendo a un lado las doctrinas bíblicas para abrazar ese tipo de ideas, para abrazar ese tipo de corrientes. Por ejemplo, hace unos meses, si no estoy mal, hablaba con los jóvenes de la iglesia acerca de este movimiento de BLM, de que algunos jóvenes apoyaban esta corriente o apoyan este grupo, pero al parecer no conocían o no conocen mucho sobre la base de estos grupos, pero aún con lo que ellos escuchan o lo que ellos oyen, simplemente con eso ellos se dejan llevar o se dejan envolver. Y no solamente con este grupo, sino que hay muchos otros grupos, otras corrientes de pensamientos contrarias aún a la Biblia, pero que los jóvenes están abrazando ese tipo de corrientes. ¿Qué es lo que uno puede hacer o cómo uno puede de alguna manera detenerlos o tratar de que se mantengan dentro de la iglesia, o por lo menos que mantengan los principios o lo que se les ha enseñado, como dijo el apóstol Pablo, lo que se les ha enseñado acerca de la Biblia? ¿Qué es lo que uno puede hacer para por lo menos mantenerlos dentro de la iglesia y no dejarlos de una vez o solos para abrazar todo ese tipo de corrientes? Amén. Yo pienso, hermano, me gustaría hablar muy en lo personal, cuando un joven realmente tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando un joven realmente ama a Dios, yo creo que el enemigo, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría, y lamentablemente dice también que la maldad aumentaría. Y yo creo que parte de estas corrientes y ese tipo de movimientos que están tratando de sacar a nuestros jóvenes de su manera de pensar, yo pienso que el arma más poderosa para no solamente los jóvenes, sino también los adultos, pero estamos enfocados en la juventud, yo creo que es que los jóvenes se lleguen a enamorar del Señor Jesucristo, que tengan un encuentro con Él. Y yo quiero decirles muy personal, en mi vida personal, desde temprana edad el Señor me alcanzó, y mi juventud yo se la pude dedicar al Señor, pero siempre yo tuve, ¿cómo pudiéramos decir?, una relación con Dios, una conexión con Dios desde mi juventud. Y gracias a Dios, Dios guardó mi vida, y yo también tuve tentaciones, yo también tuve ataques de diferentes maneras, pero algo que me sostuvo y que me ha guardado hasta el día de hoy es mi comunión con Dios. Yo creo que jóvenes, si nosotros realmente llegamos a enamorarnos de Jesús, si nos apasionamos por Él y le buscamos en verdad de corazón, vamos a sentir en nosotros ese respaldo y ese apoyo para poder hacerle frente a esas corrientes, porque no son nada fáciles, son cosas difíciles. Jóvenes que en la universidad se enfrentan a otros jóvenes y tienen encuentros difíciles donde en ocasiones los avergüenzan o los hacen que se sientan mal por sus creencias. Pero yo pienso que cuando un joven realmente se enamora de Jesús y se mete con Dios y tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, esas son sus armas más poderosas con las que le va a poder hacer frente al mundo, porque el mundo puede aventar un montón de ideas y decirles que esto no es real, que esto no es aquello, pero cuando el joven ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando le ha buscado de corazón en oración, cuando lee la palabra, cuando está en comunión con Dios, eso va a ser el arma más poderosa que lo va a ayudar a hacerle frente a lo que está pasando y a lo que puede venir más adelante. Una de las cosas que muchos, o al menos algunos, creo que recomiendan, hablando acerca de la preparación y cómo a veces uno se encierra también, y algo que mencionábamos fuera de cámaras, cómo a veces uno se encierra, ya sea en la iglesia o dentro de la espiritualidad, que mencionábamos fuera de cámaras, cómo uno a veces se encierra solamente en esa burbuja, y uno trata de evitar a lo mejor las cosas o ignorar lo que pasa afuera. Dentro de los jóvenes, ¿cómo ve usted la preparación? Hay algunos que y no solamente la preparación, en lo espiritual o para el ministerio,
sino la preparación en general, más en lo secular, digamos, o en el conocimiento. Hay algunos que estaba escuchando de que de hecho están dejando los estudios porque por el mensaje que nosotros creemos que Jesús viene acerca de la venida de Jesús, pero algunos toman esta doctrina, esta enseñanza, esta promesa de Dios para dejar de estudiar, dejar de prepararse, incluso a lo mejor dejar de vivir su vida normal. Y esto parece que lo vimos también en el 2000 o en el 2012, cuando estas profecías que daban del fin del mundo, pero parece que eso sigue todavía. ¿Cómo ve ustedes ese tipo de enseñanzas y lo que, más que nada, lo que afecta muchas veces? ¿Están animando, están motivando, o al contrario, están causando algo negativo, ya sea los jóvenes en su preparación o en su vida cotidiana, o están afectando ese tipo de enseñanzas? Yo pienso que es muy importante que no pasemos por alto, eso es una realidad, lo que está pasando a nuestro alrededor. Y yo creo que es importante que como jóvenes no dejen de prepararse, continúen con sus estudios en cuanto a lo secular, hablando de sus estudios, porque es importante que si el Señor se tarda, sabemos nosotros lo que dice la palabra de Dios, que el día y la hora, dice que solamente, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial que está en los cielos conoce el día y la hora, ni aún los ángeles lo conocen. Hay mucha gente que predice y dice, bueno, el mundo ya se va a acabar, dejemos nuestros trabajos, dejemos de hacer aquello, como cuando Pablo predicaba a la iglesia de Tesalónica y de repente hubo un pequeño malentendido por ahí, y dice en ese pasaje que algunos dejaron de trabajar, incluso se pusieron ya solamente a estar ahí en la iglesia. Y Pablo escribe una segunda carta donde los amonesta y le dice, no, hay que seguir nuestra vida, hay que seguir trabajando. El que no trabaja, incluso dijo Pablo, que no coma. Entonces, de alguna manera debemos de tratar de seguir nuestra vida siempre con la mirada y con la esperanza de que el Señor ya viene, de que el Señor está cerca. Debemos de esperarlo día con día, buscar de Dios, buscarle en oración, buscarle leyendo la palabra de Dios y preparándonos también, como no, el que tenga la facilidad y tenga los medios. Hoy en día tenemos muchas herramientas muy buenas a través del YouTube, a través del Internet. Hay muchos seminarios que se pueden hacer por línea. Y jóvenes, si tienen la oportunidad y la manera, yo no creo que sea pecado prepararse. Échenle ganas, estudien, prepárense, porque cada vez nos estamos enfrentando con una generación que ellos sí están preparando, se están agarrando nuevos conocimientos. Y es importante, como jóvenes cristianos también, que si ustedes tienen la facilidad y tienen la capacidad, háganlo. Dios les va a ayudar. Una cosa es yo siempre he dicho esto, si podemos juntar dos cosas, la unción con el conocimiento, podemos hacer cosas grandes. Muchas veces nos cerramos y decimos, no, nomás es la unción es lo más importante, yo nomás voy a orar, voy a buscar de Dios, pero yo no me voy a preparar, no sé, conociendo hermenéutica, homilética y conociendo más de la palabra de Dios, conociendo historia de la iglesia o más cosas que son importantes. Yo creo que si ponemos las dos cosas son muy importantes, la unción y el conocimiento. Es importante tener ese equilibrio, ese balance. Para ir terminando, ¿algún mensaje que quiera dejar ya para los que vean el video, ya sea cristianos o no cristianos? ¿Cuál sería un mensaje que quiera dejar para todos? Bueno, pues nuestro mensaje es decirles que Cristo les ama, que Dios les bendiga y nos encantaría que un día nos visitaran y que nos dieran la oportunidad de tenerles aquí en nuestra iglesia. Si algún día están buscando por ahí alguna iglesia cristiana, nosotros estamos aquí ubicados una vez más. Quiero repetir nuestra dirección en el 711 Beatty, aquí en Medford. Y bueno, estamos contentos de estar aquí, nos gustaría servirle. Estamos aquí también pudiendo dar consejería para los matrimonios, tratando de apoyar, ¿verdad?, aquellos matrimonios que pues tienen problemas. Donde quiera hay problemas. Yo pienso que todos los matrimonios tienen problemas, y si nos permites ayudarte, pues nos encantaría que nos visitaras algún día. Jóvenes, si algún día gustan visitarnos, que Dios los bendiga. Este es un lugar donde pueden encontrar
un lugar de descanso, un lugar donde pueden escuchar una palabra fresca de parte de Dios, y nos gustaría que nos visitaran algún día. Que Dios los bendiga. Estamos aquí para cumplir el mandato que el Señor nos ha mandado de predicar las buenas nuevas de salvación, y también estamos aquí para extenderle la mano. Si en algo le podemos servir, nos encantaría. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y ojalá que algún día nos puedan visitar. A ver. Antes de terminar, los días de servicio y el horario, no sé si se los puede dar. Y mencionaba también acerca de consejerías, no sé si pueda dar o quiera dar el número de teléfono por si alguien quiera llamarle para consejería. Nuestras actividades que tenemos aquí en la iglesia, los martes tenemos oración. Si usted está pasando por algún problema, si tiene alguna necesidad, si usted tiene algún familiar enfermo y le gustaría que le apoyáramos en oración, necesita una palabra de aliento, le invitamos los martes a las 7 de la noche. Y también tenemos los días viernes, estudio bíblico. Estamos aprendiendo y conociendo más de la palabra de Dios, y todos los viernes tenemos estudio bíblico a las 7 de la noche. Y también los domingos a las 10 de la mañana tenemos dominical de 10 a 11 de la mañana, y a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio especial donde tenemos alabanzas, tenemos testimonios y tenemos un bonito mensaje y consejo de la palabra de Dios. Si en algo te podemos servir, una vez más, mi nombre es Alejandro Quintero Flores y nuestro teléfono es el 541-606-7238. Que Dios te bendiga. Pues ahora sí, pastor, muchas gracias por su tiempo, y pues gracias también a los que vean este video, gracias por acompañarnos. Tenemos otras entrevistas y otros videos también en este canal. Si quieres, si gusta verlos, si gusta checarlos, creo que van a ser de bendición para su vida, y nos vemos en el próximo.